Buenas noches, estamos con Fernán Quirós, ministro de Salud de la capital. No necesita ya presentación porque es una de las figuras más conocidas desde que estalló la pandemia. Ministro, la primera pregunta que le quiero hacer es que uno ve el mundo y la verdad que esta variante Delta está haciendo estragos en cuanto a contagios, ¿no? En países que tienen hasta el 60% de su sociedad vacunada con las 2 dosis. ¿Qué nos espera a nosotros con la variante Delta? Bueno, buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, primero, muy importante aclarar eso, ¿no? La variante Delta es una variante mucho más contagiosa y ha llegado a 135 países, ha alcanzado la mayoría de las personas o los países del mundo, ¿no? Y seguramente en el corto plazo alcanzará nuestra sociedad también. Es una variante que, cuando las personas no están vacunadas, tiene una altísima contagiosidad. Tiene prácticamente el doble de la contagiosidad de la variante original, es decir, que es muy contagiosa. Con una dosis de vacuna no se disminuye significativamente esa contagiosidad, apenas se protege un 30-35% con una dosis. Con una dosis, pero con 2 dosis se protege mucho más eficazmente, 60-80% según la vacuna. Ahora, lo que hace una dosis es proteger la enfermedad grave de manera más significativa. Entonces se dice en general, para simplificar, que la primera dosis te protege para una enfermedad grave de la variante Delta, la segunda dosis te protege para que no te enfermes. En general este es un poco el resumen de esta variante, ¿no? ¿Y para cuándo se espera que llegue acá esta variante Delta? Que entraron ya algunos casos, pero no en el número significativo, pero de que esté, digamos, con circulación comunitaria, que es lo grave, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que en la Argentina ya hay más de 140 casos confirmados en diferentes partes del país. Son todos casos que han venido del extranjero, visitantes que lo han traído. Algunos de esos visitantes han contagiado a sus contactos estrechos o a convivientes en algunos lugares, en la ciudad y en varias provincias. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 casos que no tenemos identificado el vínculo epidemiológico con un viajero. Es decir, que sabemos que esos son los pasos sucesivos de la variante que tiene de esa manera. Hay 2 casos que no tienen vínculo con viajeros ni estuvieron en el exterior. Efectivamente, efectivamente. Lo que indica que o no pudimos identificar ese vínculo, porque a veces el vínculo no es reconocido, claro, o efectivamente ya está empezando a circular en pequeño número. Eso lo iremos viendo semana a semana. No hemos identificado luego de ellos ningún caso similar, pero sabemos que estamos en el corto plazo. La variante seguramente iniciará su circulación comunitaria de manera más clara, y también sabemos que desde que inicia la circulación comunitaria hasta que se toma predominantemente la variante Delta como la principal causa de los contagios, en experiencias en otros lugares del mundo ha tardado 4 a 6 semanas. De modo que de ese momento hasta que la variante Delta sea verdaderamente predominante, tenemos unas cuantas semanas por delante. Por eso es tan importante... Entre 3 y 4 semanas, digamos. Efectivamente, por eso es tan importante el mensaje de todavía tenemos varias semanas por delante que tenemos que vacunar a todos los que estamos pendientes de vacunar con las segundas dosis para tener un grado de protección mayor. Porque lo que se ha visto con la variante Delta en diferentes países es que si el país está suficientemente vacunado, aumentan los casos, pero no aumenta la gravedad, no aumentan las internaciones en terapia intensiva, no aumentan los contagios, pero no las muertes, claro, ni la terapia intensiva. Reportás muchos enfermos cotidianamente, pero las camas de terapia intensiva están relativamente sin ocupación y, por supuesto, menos mortalidad. Eso pasó en Israel, pasó en Inglaterra, pasó en varios países europeos. Tenés un ejemplo un poco diferente, como es Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos tiene una distribución de la vacunación un poco heterogénea. Hay estados que tienen una vacunación más importante y otros bastante menos. Y en los estados que han tenido poca vacunación, la variante ha sido bastante más dolorosa, con mucho más daño, ¿no es cierto? Y por supuesto países como Indonesia o como la propia India, que se ha dispersado la variante sin buena vacunación y ha hecho mucho daño. Entonces acá lo que tenemos que concentrarnos ahora, en las próximas 3-4 semanas, es de vacunar intensamente. Y vos fíjate... ¿Hay vacunas suficientes? Bueno, fíjate cómo estamos en la ciudad. Nosotros hemos alcanzado 68% de los porteños tienen al menos una dosis. Eso, si uno quita a los menores de 18 años, es un valor que se va a 88% de la población porteña ya tiene al menos una dosis. Nos queda todavía vacunar a unas 70.000 personas de 18 a 24 años que están esperando su primera dosis y que nosotros todavía no le hemos podido vacunar, que es el último grupo que se inscribió. Y de las segundas dosis alcanzamos el 28% de los porteños con 2 dosis, lo que hace un valor cercano a 40% si uno toma solo los mayores de 18 años, ¿no? Y vacunamos 1% de los porteños por día.
Un poco más de 1, pero 1% de los porteños por día. Eso significa que estamos en el 28, necesitamos llegar al 50 para estar en un valor de los países desarrollados. Fíjate que estamos a 22 días. ¿Y eso para cuándo lo...? Estamos a 22 días si logramos el flujo de vacunación apropiado. Entonces, a 3 semanas. Tu pregunta específica, vos fíjate, hoy estamos vacunando segundas dosis de Sputnik con Moderna, la intercambiabilidad, ¿no? Tenemos hasta el día miércoles, estamos vacunando un poco más de 30.000 personas por día. Luego acaba de llegar un vuelo de Rusia con Sputnik componente 2, que nos va a permitir jueves y viernes continuar la vacunación al mismo grupo. El miércoles está llegando un avión de AstraZeneca que nos va a permitir hacer sábado y domingo a las personas que están esperando su segunda dosis de AstraZeneca. Y esto un poco para comunicar a la gente que está esperando. Sábado y domingo probablemente vamos a estar ofreciéndole los turnos para que puedan recibir la segunda dosis a los que estén alrededor del 56 días de la primera vacuna. Y luego para el fin de semana va a estar llegando el primero de los lotes de Sinopharm, de una cantidad importante de Sinopharm, de 8 millones a lo largo de todo el mes. Entonces yo te diría que hay un plan de vacunación que está muy sólido, muy intensivo en la ciudad y que en estas semanas, por suerte, y la semana que viene, tenemos bastante continuidad de llegada para los diferentes grupos que están esperando su vacuna. Así que esperamos que si podemos sostener esto 2 o 3 semanas, como decíamos hace un rato, verdaderamente la gente pueda estar más tranquila y todos estén un poco más protegidos. Es decir, en concreto, dentro de 3 semanas la capital podría tener al 50% de su sociedad vacunada. Con 2 dosis. Con una dosis, por supuesto que arriba del 70%. Ahora, hay vacuna para los menores de 18 años con enfermedades, pero para los menores de 18 años sin enfermedades, ¿cuándo va a llegar el turno? Porque ellos también se contagian y contagian por otro lado. Bueno, lo que sabemos es que los chicos de 12 a 17 años se contagian un poco menos que los adultos y también contagian un poco menos que los adultos, pero decididamente, y cuando tienen una enfermedad, tienen una enfermedad mucho más leve, ¿no es cierto? Con síntomas mucho más leves. Ahora, la política en Argentina hasta el día de hoy, las vacunas que han venido, digamos, los adolescentes sin comorbilidad no se han incluido aún en la campaña de vacunación. Eso tiene que ver en muchos motivos, pero hay uno que es un debate bastante intensivo en este momento en Europa, y es que los adolescentes tienen una enfermedad mucho más leve y las vacunas todavía tienen algunos efectos adversos que están definiéndose en su magnitud y su gravedad, sobre todo las miocarditis y pericarditis vinculadas a estas vacunas de ARN mensajero. Así que un poco la recomendación que han tomado algunos países europeos y que es un poco la línea que ha tomado la Argentina es esperar un par de meses un poco más de evidencia sobre esta vacuna en los adolescentes e intensificar la vacunación en todo el resto de la sociedad. Pero seguramente en los próximos mes o 2 meses estos temas se aclararán con mucha precisión y podremos avanzar con la vacunación de los adolescentes que no tienen condiciones de priorización, ¿no es cierto? Ahora te quiero hacer una pregunta un poco más amplia y general, ¿no? Que no sea solamente la Argentina. Porque uno ve el mundo y ve que hay países que tienen el 60% de sociedad vacunada con las 2 dosis y todo lo demás, que aparece que han abierto la puerta a la normalidad y se porta a la sociedad y permiten que la sociedad viva una vida virtualmente normal. Y de pronto viene una nueva ola y se tienen que encerrar, tienen que tomar restricciones de vuelta. Ahora, ¿cuándo se termina esto? En el mundo me refiero. ¿Cuándo se termina esto? Bueno, el mundo está pasando lo que sería la ola vinculada a la variante Delta. Que puede aparecer otra variante después. Por supuesto que sí. Es cierto que en la medida que va disminuyendo la circulación viral en el mundo y va aumentando la protección por el progreso de la vacunación en todos los países, la posibilidad de variantes naturalmente va disminuyendo. Pero todavía, por supuesto, hay muchos países, sobre todo países en vías de desarrollo, países con mucha pobreza, de mucha cantidad de gente que todavía tienen una carga de transmisión viral muy importante. De manera que ahora estamos pasando una ola mundial con esta variante. Es cierto que en los países desarrollados que estaban mejor vacunados, esta variante ha generado muchos enfermos cotidianos, pero poca gravedad, sobre todo se enferman los no vacunados. Y de manera que probablemente en los países ya vacunados esta ola vinculada a la variante Delta sea mucho menos grave, y de hecho es lo que ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en Israel y está pasando en varios países. Y luego probablemente después de esta situación, si la vacunación sigue progresando y con la innovación de las vacunas que van pudiendo en el futuro probablemente agregar las nuevas variantes en la propia vacuna, probablemente la realidad de esta pandemia vaya apagándose lentamente a lo largo de los meses, ¿no?
Los meses significa el año que viene ya, ¿no? Sí, digamos, este año es un año que el segundo semestre, digamos, va todavía designado por la pandemia, pero con una progresión muy rápida de la vacunación en nuestro país y en toda la región. Y el año que viene seguramente será un año donde esta enfermedad se volverá más endémica, es decir, una enfermedad de contagio habitual de una sociedad que ya tiene cierta protección y por lo tanto no tiene situaciones muy graves, ¿no? Ahora, ¿por qué en medio de esta perspectiva de que vamos a tener la variante Delta en las próximas semanas, los gobiernos, me refiero tanto al de la capital como al gobierno nacional, abren las restricciones, digamos, todo es más flexible, cuando todo indicaría que deberíamos cuidarnos un poco más ante la variante Delta? Bueno, aquí la combinación de la vacunación y la evolución epidemiológica son dos determinantes fundamentales de esta discusión. En la medida que la vacunación pueda progresar rápidamente y la variante empezar a circular de manera significativa, cuando la mayoría de las personas tienen 2 dosis de vacuna, naturalmente es una ola que no puede tomar gran volumen, pero sobre todo no se traduce en daño en las personas. Entonces, si pudiéramos lograr que la próxima ola sea una ola de muchos enfermos cotidianos o menos que eso, pero sobre todo que no tenga internaciones en los hospitales, naturalmente no tiene sentido dañar el resto de las dimensiones del ser humano por esa situación. Entonces, esto hay que evaluarlo semana a semana. Si vemos que aumentan los casos y al mismo tiempo todavía hay casos que tienen gravedad, habrá que tomar seguramente medidas más duras. Si vemos que se deberá volver a la reducción. Decididamente. Ahora, si vemos que o no aumentan los casos porque la vacunación es muy plena, o aumentan los casos, pero sobre todo en personas de mucho menos riesgo, que tienen enfermedades mucho más banales, probablemente sigamos cuidándonos, pero podamos evitar medidas políticas, de políticas públicas que siempre generan un nuevo daño. Es decir, aquí, Joaquín, el gran tema es que casi todas las políticas públicas de cuidado de la pandemia, mientras te cuidan de la pandemia, te generan daño en alguna otra dimensión. La dimensión vincular, social, laboral, económica, afectiva, entonces educativa. Entonces tenemos que tener mucho balanceo sobre eso, sobre todo después de un año y medio, donde hemos vacunado una parte importante de la sociedad, pero además hemos aprendido mucho de qué cosas generan más daño que qué en cada momento, ¿no? ¿No hay razones electorales también? Digamos, no desde mi perspectiva, digamos, yo he acompañado técnicamente todas las medidas y las decisiones que hemos ido tomando el gobierno de la ciudad, y la mirada es estrictamente sanitaria, porque naturalmente desde la mirada política, si vos querés, el beneficio político también es tener una buena gestión sanitaria, ¿no? Las elecciones, las primeras elecciones, las primarias van a ser dentro de un mes. ¿Cómo imaginás ese momento en cuanto a seguridad sanitaria para que la sociedad pueda votar? No estoy hablando de cómo van a ser los resultados de las elecciones, sino de la seguridad sanitaria para que la sociedad pueda votar. ¿Cómo imaginás ese momento? Bueno, nosotros en la ciudad vamos a hacer todas las medidas que sean falta para que la votación sea segura, ¿no? Eso va a significar no solamente los protocolos, los cuidados, la cantidad de mesas, la cantidad de personas por mesa, sino además seguramente desarrollaremos un programa muy intensivo de testeo bien accesible los días previos para que todo el mundo que tenga alguna duda o que quiera testearse, quiera garantizar la seguridad para sí y para los demás se puedan testear. Y va a depender muchísimo, vos sabés que de acá a las elecciones faltan 4 semanas en esta enfermedad. Claro, está dentro del margen que estabas diciendo recién de que puede estar en plenitud la variante Delta. Podría ser o podría no serlo, digamos. La verdad es que esta es una enfermedad que 4 semanas por delante es muy difícil de predecir. Sabemos que por delante tenemos la variante, no sabemos bien qué intensidad va a tener en ese momento. Pero, digamos, lo que nosotros vamos a hacer del lado de la ciudad es tomar todas las medidas de precaución y de cuidado y de protocolos para que la gente pueda ir segura a ejercer su libre elección, ¿no? ¿Cómo está hoy la ocupación de camas, sobre todo de terapia intensiva, en la capital? Bueno, vos fíjate, el sistema público, las camas de terapia intensiva COVID, está en el 26% de ocupación. Es decir, es el valor más bajo que hemos tenido. Cuando se llegó casi al 90, ¿no? 85 del sector público. El sector privado tiene 34% de ocupación. Nosotros el 26%, como te decía. Es decir, las terapias están verdaderamente en el valor más bajo que hemos tenido. Porque llevamos cerca de 14 semanas ya descendiendo los casos, cerca de 12 semanas descendiendo las camas y cerca de 10 semanas descendiendo los fallecidos por día, porque llevamos un largo trecho de descenso de aquella segunda ola que tuvimos, que fue tan dura, ¿no?
Al final se postergaron las internas de agosto a septiembre y hubiera sido mucho más seguro votar en agosto que en septiembre, por lo que escucho. Bueno, al menos sabemos que ahora hubiera sido un buen momento, ¿no? Pero esta es una enfermedad, como hablábamos hace un rato, de olas. Tiene subidas y bajadas y es muy difícil predecir en qué semana, en qué mes va a quedar la parte de la subida, en qué parte de la bajada, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo te imaginas la primavera y el verano? Digamos, bueno, no septiembre, porque noviembre, diciembre, enero. ¿Cómo imaginas eso en la Argentina? Yo creo que si se mantiene el flujo de vacunas como se está generando en estas semanas, nosotros vamos a llegar al mes de octubre con un nivel de vacunación, no digo pleno, pero muy intensivo en la ciudad de Buenos Aires. Y eso está bien demostrado. Nosotros hemos hecho un estudio muy profundo, enviado a publicar una revista extranjera, que la doble vacunación tiene un nivel de protección para la enfermedad grave y mortal altísima. Para las 3 vacunas que tenemos aquí es arriba del 90%, entre el 92% y el 98%. Entonces sabemos que si logramos vacunar intensivamente a la mayoría de los porteños con 2 dosis, y eso si se mantienen los flujos va a ocurrir a lo largo de agosto y septiembre, sabemos que las personas van a estar protegidas de una enfermedad grave y que si aprendemos a cuidarnos durante el mes de septiembre y octubre, iremos retomando un poco las actividades que queremos retomar. Una última pregunta. La mezcla de, por ejemplo, Sputnik con Moderna, que decía recién, o con AstraZeneca, ¿está asegurada? Porque hay gente que veo que le tiene cierta duda, ¿no?, a la mezcla de vacunas, ¿no? ¿Eso está asegurado que no produce efectos secundarios? ¿Está asegurado? Sí, por supuesto. Vos sabés que el nivel de aceptación en la ciudad ha sido enorme. Nosotros enviamos algo más de 240.000 mails preguntando a las personas si tenían voluntad de intercambiar. Hoy a la mañana, el número que me dieron hoy a la mañana es 209.000 personas ya contestaron que querían intercambiar. Es decir, que prácticamente un poco más del 90% de las personas tienen voluntad de recibir o la Sputnik 2 o la Moderna. Y la verdad es que hay suficiente información internacional también, que combinando una primer vacuna, que son de estos vectores virales, ¿no?, como es la Sputnik, que también es la AstraZeneca, combinando una primera vacuna de vector viral con una segunda vacuna de ARN mensajero, como puede ser Pfizer o como puede ser Moderna, los resultados de la inmunogenicidad, es decir, la respuesta inmune, son verdaderamente muy significativos, incluso más altos que el propio esquema original. Eso es la experiencia de Dinamarca, que hizo con Moderna, igual que nosotros. Es la experiencia inglesa, española, alemana o francesa que hicieron con Pfizer en vez de con Moderna, pero realmente, y nuestros propios datos también muestran seguridad de esa combinación, es decir, es una combinación verdaderamente eficaz, tan eficaz o mejor que el esquema homólogo, ¿no? Así que es muy recomendable. Por lo que te escucho, no hay sectores antivacuna, porque digo, hay países que tienen sectores antivacuna importantes, Francia, por ejemplo, ¿no? Acá no hay sectores. Nosotros hemos discutido 2 cosas aquí en la Argentina que yo creo que están un poco fuera del contexto. Lo primero, el efecto o el debate de los antivacunas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el 90% de las personas que se podían vacunar declararon su intención de vacunarse, se empadronaron, el 90%. Al 87%, 88% de ellos ya las vacunamos y el 3% nos falta, que son estas 70.000 personas que te conté que están esperando. El 90% de los mayores de 18 años, ¿no? Y cuando uno mira el nivel de intercambiabilidad, el 90-91% aceptó. Es decir, que la enorme mayoría de la sociedad confía y cree en las vacunas y confía y cree que la intercambiabilidad con estas vacunas que le estamos proponiendo, que son las que están evaluadas, verdaderamente seguro. Te agradezco mucho. Por favor, un gusto estar aquí. Después de la pausa, Alfredo Cornejo. Bien, Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical. Alfredo, lo primero que quiero preguntarle es si eran necesarias tantas peleas entre los opositores. No, no es necesaria, no es necesaria. Yo creo que el gran desafío de Juntos por el Cambio, Cambiemos, Cambia Mendoza, por ejemplo, que se llama en mi provincia, es transformar esta competencia en virtuosa y usar las PASO. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en principio lo hemos hecho, ¿no? Nosotros estamos unidos, los 3 partidos, en los 21 de los 24 distritos, los 3 partidos originantes de esta coalición.
Estamos unidos el PRO y el radicalismo en 23 de los 24 distritos. Y estamos compitiendo en 17 provincias de las 24 del país. Estamos compitiendo al interior del frente, cosa que no pasa en el frente de todos, ¿no? Están compitiendo internamente. Internamente. Y no está ¿Y eso para usted es una virtud? Yo creo que sí. Es más, yo soy de los que creo que hay que modificar la ley de las PASO y no debe concurrir los partidos que no compiten, ¿no? Es decir, nos hubiésemos ahorrado en agosto del 19 las 6 fórmulas de presidente y vice no competían con nadie al interior del frente, ¿no? Es decir, y la deberíamos haber modificado en ese momento. Ahora, en estas 17 provincias que competimos al interior de Juntos por el Cambio, hay competencias muy interesantes, la de la provincia de Buenos Aires, que podían transformarse perfectamente en virtuosas y generar una sinergia para enfrentar al kirchnerismo. Esta elección es de equilibrio de poder y creo que si lo usamos bien... Para usted no es una elección más. No es una elección más. El 2021 es el momento... Hay frases de otros dirigentes que me apropio, es decir, a 7 diputados de Venezuela, Y Mario Negri dijo eso. Hay muchas definiciones que para el 2021 es una elección de equilibrio, y yo le agrego que para los del 2023 es de alternancia. Pero si en el 2021 no hay una elección pareja, una elección que realmente equilibre las fuerzas, el kirchnerismo se va a empoderar y va a avanzar aún más sobre la justicia, va a persistir en esta política económica errada que nos empobrece día tras día, y no van a pagar ningún tipo de responsabilidad con respecto al 2023, ¿no? Es decir, de los últimos 20 años, en 2023, cuando cumplan el mandato Alberto Fernández, que es un gobierno kirchnerista, el kirchnerismo, el cristinismo, la cámpora, habrán gobernado en los últimos 20 años 16 años y quieren responsabilizar a todas las catástrofes del país a los 4 años de Cambiemos o los 4 años de Macri. No solo no es justo, sino que no es cierto. Literalmente no le sirve a la Argentina ese nivel de deliberación pública y esa narrativa que nos lleva a explicar cosas sencillas, cosas complejas con un enemigo muy sencillo, ¿no? Muy práctico. Me parece que Juntos por el Cambio tiene que lograr el equilibrio en 2021 para poder ser alternancia en 2023, ¿no? Ahora, cuando usted dice elección equilibrada, no dice que Juntos por el Cambio va a ganar. Yo creo que van a haber 2 lecturas, y usted, que es un analista político de años, Joaquín, sabe que estas elecciones de medio término se pueden medir por la totalidad de los votos que saque en cada frente o los resultados que se obtengan en algunos distritos en particular. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en particular. Yo creo que nosotros en Juntos por el Cambio podemos ganar en varias provincias, podemos perder en otras, pero el número final vamos a andar los dos alrededor del 40%, del 37, 38, 40%. Y me parece que eso va a ser un virtual empate. Y si en la provincia de Buenos Aires nosotros recortamos la diferencia que nos hicieron en el 2019, que es donde ganaron la elección presidencial, si recortamos esa diferencia sustancialmente, ni hablar si Juntos por el Cambio gana la provincia de Buenos Aires, creo que generamos un shock político que equilibra el poder en la Argentina y empieza a enderezarlo con vistas a un nuevo gobierno en el 2023, ¿no? ¿Por qué la intención, hablando de la provincia de Buenos Aires, de colocarlo a Facundo Manes disputando con Santilli? Digo porque yo escucho a mucha gente que dice, bueno, hubiera sido mejor una lista de unidad, que trabajara una lista de unidad. Es probable. Pero creemos que esa lista de unidad era más disruptivo la candidatura de Facundo Manes que la de Diego Santilli. Creo, desde nuestra perspectiva del radicalismo, pero de otras figuras provenientes del peronismo republicano, etcétera, que un triunfo de Facundo Manes sería tan disruptivo en el 12 de septiembre que nos pondría
a tiro de ganarle al kirchnerismo en noviembre. No digo que si gana Diego Santilli no se le pueda ganar al kirchnerismo, pero me parece que es un shock mucho más fuerte que gane Facundo, y creo que el kirchnerismo se queda sin discurso y sin narrativa. Facundo Manes no participó del gobierno de María Eugenia Vidal, ni participó de Cambiemos en los 4 años de Macri. Eso les pega en un pie de apoyo del kirchnerismo, que responsabiliza de todos los males de la Argentina de los 4 años de Cambiemos, cuando, insisto, van a haber gobernado 16 de los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de los 4 años de Macri? Tengo una opinión que se cometieron errores de orden político, más allá de la línea directriz económica, que me parece que es la sensata de la Argentina, es de sentido común las cosas que hay que hacer en materia económica en la Argentina. Pero se requería una acumulación de poder político que permitiera esos cambios. En la Argentina no se puede hacer un ajuste para lograr el crecimiento. Hay que lograr el crecimiento para poder hacer un ajuste. Entonces, ahora, ¿eso en la economía se puede hacer? Bueno, yo creo que no hay posibilidad de hacer un shock en materia de gasto público. No hay chance de hacerlo por shock. Pero sí hay chance de hacer un shock de modificación de la relación fiscal nación-provincia. Macri lo empezó a hacer con los pactos fiscales. Creo que sí se puede hacer una nueva relación entre el fisco y los contribuyentes, con una relación de impuestos mucho menores y más simplificados. Creo que se puede hacer una modernización de la legislación laboral. La Argentina no va a crecer si no modifica, y hay que dejar de aceptar eso de que modificar las leyes laborales es para que los trabajadores pierdan el trabajo. Muy por el contrario, es para que más trabajadores estén en blanco. Modernizar las leyes laborales permitiría a la Argentina crecer. Todas esas modificaciones pueden ser de shock, y pueden ser de shock si un sector minoritario del pensamiento argentino, que es el cristinismo, está afuera del poder. Esa chance se tuvo en el 2016 y no se aprovechó del todo. Y creo que en el 2023, si pierden la provincia de Buenos Aires en el 2021, o se empata la provincia de Buenos Aires, y si pierden las elecciones en el 2023, sin duda alguna el peronismo va a abandonar al cristinismo, y el cristinismo va a quedar nuevamente aislado, y es una oportunidad para buscar consensos sobre determinados gobernadores peronistas y demás. Se va a repetir la oportunidad que tuvimos en el 2016, y creo que hay que ir sobre estas modificaciones sustanciales, insisto, relación fiscal, provincia, nación. ¿Usted tiene una idea de una figura que podría ser el candidato a presidente en el 2023? Porque todo el mundo habla de Horacio Rodríguez Larreta. No sé si es así. Sí, ¿por qué no? Es una figura, Horacio, que sus dotes de administrador, jefe de la ciudad de Buenos Aires, pero usted también quiere ser lo ranquean, pero hay otras figuras que pueden ser. El propio Facundo Manes, ¿por qué no podría ser candidato a presidente? O Martín Lustó, que es un cuadro político muy bien formado. ¿Usted? Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no alguno de los gobernadores radicales? En mi caso, yo lo que creo que tenemos que hacer como en Mendoza. Yo tenía un programa y lo debatí con la ciudadanía, que era de reformas estatales. Yo lo veo a algunos de los que se autodefinen liberales diciendo cómo hay que manejar el Estado, pero la verdad que no han manejado nunca lo escuchaba recién a Milei, por ejemplo. ¿Qué administró Milei? O sea, yo administré una provincia y pude bajar el gasto público y bajar la cantidad de empleados públicos. Desafío que haya muchos gobernadores que lo hayan podido hacer. Tuvimos un programa, lo dijimos antes, y yo me animo a ser candidato sobre la base de un programa y, bueno, de un equipo. De alguna forma lo estamos conformando con Martín Lustó, con Alfonso Pratgay, con varias gente que proviene de distintos partidos de Juntos por el Cambio. Creo que tenemos que tratar de armar un programa muy consistente sobre la base de la experiencia que hemos tenido en el gobierno y en la oposición, y creo que estamos en condiciones de hacerlo. ¿Cuál es hoy para usted el problema más grave de la Argentina?
¿Es económico, es político, es institucional? ¿Cuál es el problema más grave? Yo creo que es cultural y por eso creo que todas estas reformas... ¿Pero por qué cultural? Porque la narrativa populista nos ha vencido, ¿no? La narrativa populista hizo que los 3 candidatos a presidente que compitieron en el 2015 no se animaron a decir, previo a la elección, qué es lo que había que hacer en la Argentina y la gravedad del problema, ¿no? La narrativa populista es nuestra gran restricción. Las cosas que hay que hacer en la Argentina son mal vistas en líneas generales gracias a esa narrativa populista. Y me parece que tenemos que invertir la forma de comunicarnos y una contranarrativa nuestra, que creo que estamos, de alguna forma, empezamos a mostrarlo en la oposición, que vaya pavimentando el clima para poder hacer las reformas que en la Argentina se necesitan para crecer. Por ejemplo, hay que discutir con Cristina, que es la otra narrativa, de que no se puede distribuir la riqueza si no se crece. Y este concepto tan sencillo, medio que nos cuesta decirlo, ¿no? El de la modernización de las leyes laborales. Lo tenemos como un tabú, como si modificar las leyes laborales... Es decir, la verdad es que cada vez tenemos menos trabajadores registrados, los sindicatos tienen cada vez menos afiliados, las obras sociales tienen que estar subsidiadas por el Estado porque hay cada vez menos trabajadores. Esto es lo que nos dejó el populismo y no nos atrevemos a dar ese tipo de debates. Y me parece que si generamos esa narrativa cultural, contracultural del populismo, podemos sostener nuestro sistema democrático y podemos hacer los cambios económicos que necesitamos. Déjeme hacerle una última pregunta. Hace poco me sorprendió porque Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo que la unidad de Juntos por el Cambio podía estar en riesgo a propósito de una crítica que le hacía a Rodríguez Larreta. ¿Usted cree que esto es así? Categóricamente, la unidad de Juntos por el Cambio debe estar garantizada por los 3 partidos, y el radicalismo ha hecho mucho por esa unidad, aún a riesgo de su propia identidad. Hay más de uno que critica por dentro esa... yo creo que hay una fuerte demanda de un sector de la sociedad cada vez más amplio que quiere que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio estén unidos, que compitan en elecciones internas y demás, pero que estén unidos. Porque la experiencia de estos últimos 20 años es que el kirchnerismo no fue tan exitoso del punto de vista político. Ganó las elecciones que tenía que ganar, pero fundamentalmente su éxito electoral radica en dividir a la oposición. Ese es su mayor logro. Claro. Y hoy ellos ganaron y se mantienen en el poder solo manteniéndose unidos. La verdad que no tienen un común denominador, no tienen un programa que oriente la Argentina. Conviven en ese frente gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que sí cree. Gente que no cree en la justicia independiente, como Cristina, que cree que el Poder Judicial independiente es un resabio de la Revolución Francesa, con gente que sí cree en la independencia del Poder Judicial. El Frente de Todos no puede orientar al país porque tiene estas contradicciones. Juntos por el Cambio tiene un común denominador muy superior al Frente de Todos, unas coincidencias básicas muy superior al Frente de Todos, con lo cual estamos obligados a mantenernos unidos, porque si no vamos a retroceder institucionalmente, más económicamente de lo que ya hemos retrocedido, y creo que eso no es lo que busca la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Gracias, Alfredo. No, muchas gracias. gracias a usted. Después de la pausa voy a hablar de un discurso que hoy pronunció el presidente de la Nación. Bien, hoy el presidente dijo que es un revolucionario, que él mantiene el espíritu revolucionario de cuando era joven. Y la verdad que yo lo escuché decir muchas veces que él es un reformador.
Entre un reformador y un revolucionario hay diferencias. Un reformador quiere reformar, cambiar algunas cosas, mejorar las cosas. Un revolucionario quiere cambiar todo, no es lo mismo. Y hoy se declaró un revolucionario. Claro, estaba en Tecnópolis ahí frente a muchos jóvenes, y ya sabemos que estamos en campaña electoral. En campaña electoral los políticos hablan según lo que quiere escuchar el público. Pero lo primero que uno debe preguntarse es si la sociedad argentina votó un presidente revolucionario. Esto es lo primero que debemos preguntar. Porque esto no lo dijo en campaña electoral. El presidente nunca dijo que él era un político revolucionario. Esto lo dijo cuando fue la campaña electoral de la presidencia. Al contrario, fíjense ustedes que Cristina Kirchner fue a buscarlo a él porque ella sí tiene la imagen de una líder revolucionaria. Ella lo dice, lo viene diciendo. ¿Será una revolucionaria de café? Sí, seguramente, pero es revolucionaria al fin. Entonces se vio obligado a buscar a este político sereno, tolerante en ese momento con los otros, con los que pensaban distintos de él, clásico en todos los sentidos. Todo esto es lo contrario del político revolucionario. Fíjense que hoy designó a dos ministros, el de Defensa, Jorge Tayana, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que son dos políticos, digamos, como era Alberto Fernández antes de llegar a la presidencia. Dos políticos que hablan con todo el mundo, son tolerantes, fueron buenas designaciones dentro de todo. Esto no tiene nada que ver con el político revolucionario que se presentó hoy delante de la juventud en Tecnópolis. La palabra del presidente tiene un valor, aún en campaña electoral. Hay que reconocer que todos los políticos en campaña electoral, todos, le hablan a un público determinado y al público que tiene al frente. Pero aún así el presidente tiene un valor distinto. Su palabra tiene un valor distinto, debería tener un valor distinto. Por supuesto que el presidente ha devaluado su palabra mucho en los últimos tiempos, pero debería hacer algo por valuarla nuevamente y no devaluarla de esta manera, porque nadie le cree que es un político revolucionario. Alguien que vivía en Puerto Madero y asesoraba a empresas hasta llegar a ser presidente no es un revolucionario. Nadie le va a creer eso. ¿Qué tiene que ver este político revolucionario que se presentó hoy en Tecnópolis con ese otro presidente que hizo trascender él que al consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden de Estados Unidos, un cargo muy importante, Sullivan estuvo acá el viernes, que hizo trascender que Sullivan, este funcionario, alto funcionario norteamericano, le había propuesto a la Argentina ser el país que lo va a ayudar a Estados Unidos a resolver los problemas de América Latina. No tiene nada que ver. O es el revolucionario o es el que ayuda a Estados Unidos a resolver los problemas de América Latina. Nada que ver. Ahora, también es cierto que no es cierto que Estados Unidos le haya pedido ser el país que lo va a ayudar o lo ayudará a Estados Unidos, que la Argentina va a ser el país que lo va a ayudar a Estados Unidos a resolver los problemas de América Latina. Eso no es así. América Latina tiene muchos problemas, pero tiene tres problemas especiales que se llaman Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente no ayudó jamás a resolver los problemas de esos países con graves crisis humanitarias y políticas. No denunció las torturas, no denunció las prisiones arbitrarias, no denunció que se violaron todos los principios democráticos. Nada de eso denunció nunca. Más aún, Estados Unidos le pidió hace poco que votara en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, un documento denunciando las prisiones políticas arbitrarias de Nicaragua,
votó en contra. Entonces digo, ¿ese es el gobierno que va a ayudar a los Estados Unidos a resolver los problemas latinoamericanos? Es posible que a lo mejor el presidente quiera cambiar su posición. Ahora digo, si quiere cambiar la posición sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, la pregunta es otra. ¿La vicepresidenta lo va a dejar cambiar? Dudo. En ese mismo acto en Tecnópolis dijo hoy que el servicio de Internet debe ser de interés general, de interés público. La justicia ya dio algunas sentencias en contra de este criterio del presidente, pero hoy insistió con esto. Lo que hay que aclararle es que, a ver, el único interés público que hay en la Argentina es que exista la competencia. Es que exista la competencia. En los países donde existe la competencia no hay problemas de inversión, no hay problemas de tarifas, de precios de tarifas altas o arbitrarias, porque precisamente existe la competencia, donde hay cada vez mejores productos y además están compitiendo una empresa con la otra y por lo tanto no pueden aumentar arbitrariamente los precios. El problema de la Argentina no es la falta de transparencia de las empresas que proveen Internet, sino la falta de incentivo a la competencia por parte del gobierno. Lo que presupone que el Estado se haga cargo, por decir interés público, es el Estado el que se hace cargo, es un problema que puede llevarnos a otro problema, es que en países como el nuestro, con instituciones tan frágiles, el Estado termina decidiendo cuándo y quién recibe Internet. A esto podemos llegar. Fíjense ustedes que hace poco en Cuba, precisamente, el gobierno decretó un apagón de Internet porque los jóvenes protestaban contra el régimen. Entonces, me parece que el supuesto interés público es el interés del gobierno de controlar Internet. Espero que no sea, en casos en general digo, espero que no sea ese el interés del gobierno argentino. Que el interés público no sea el interés del gobierno en controlar Internet, porque estaría controlando la circulación de información y de datos, que es un derecho esencial de la sociedad. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, como les dije, Carolina Moroso y un tema de los Juegos Olímpicos y nuestros amigos de Venezuela. Sí, bueno, el régimen venezolano, primero me tomo un permiso, feliz cumpleaños Joaquín, que fue hace algunos días, así que me tomo el permiso para decirte feliz cumpleaños aquí. Bueno, a ver, los atletas venezolanos la verdad es que han obtenido resultados muy, muy importantes, sobre todo también si se consideran las condiciones en las cuales se han dado los entrenamientos, ¿no?, en este último año y medio previo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo cierto es que en este contexto, una persona del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela fue entrevistada por dos periodistas, ¿no?, en una cadena de televisión, por supuesto controlada por el régimen. Ya prácticamente es muy difícil, o hay que puntualizar muy bien, medios independientes que todavía logran sobrevivir a los embates del régimen de Nicolás Maduro. Pero fíjate vos lo que pasaba, porque esta secuencia que vas a ver, aunque es increíble, es cierta y sucedió en la televisión venezolana. Realmente los resultados obtenidos para Tokio pudiera decirte que fue casi que individual, fue totalmente particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. El caso de Claudimar, por ejemplo. Claudimar es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente que no tenía nadie quien la guiara, quien le dijera realmente qué era lo que se hace. Pero bueno, realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte. Interrumpe eso. Este marico está loco.
Entonces, porque eso no queda tan claro, entonces se queda ambiguo, así como que no le pararon bola a los atletas, entonces no sé, es la federación, pero entonces es el ministerio, dile, te digo otra vaina, o pregúntale otra vaina, y ya. Oye, usted es Marquito, porque después me van a meter pedo a mí, no sé, bueno, no, porque Claudimar no la apoyaron, y Andrés tampoco, entonces, tú lo quieres decir que la federación, pero... Coño, pero que no hay cómo decirlo, no quiero echarle... Pero entonces dice, tienes que decir, sí, es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal. Bueno, y ahí entra la barrida y la ida a pausa. Tienes que decir, interrumpe eso, dice otra palabra, pero esta persona está loca, después me van a meter en problemas a mí, y le dice lo que tiene que decir. Es realmente increíble. Es un caso de periodista único. Hace la pregunta y después dice lo que tiene que contestarle. Lo que tiene que contestarle, y además interrumpe ¿no? al entrevistado, que es, repito, una persona que trabaja en el Instituto Nacional de Deportes, obviamente hablando objetivamente sobre cuáles fueron las condiciones en las cuales los atletas venezolanos se prepararon para Tokio, por supuesto considerando también lo que pasa en Venezuela, que es absolutamente innegable, que es que hay una crisis humanitaria que sigue expulsando a muchísimos venezolanos de ese país y que por supuesto es el telón de fondo de todo en la vida de los venezolanos y de todo a la hora de hablar de la situación de la gente en Venezuela. Con lo cual, bueno, fíjate vos los embates de la censura, que bueno, a esto hay que sumar los problemas que hay para el acceso al papel para los diarios, la cantidad de diarios regionales que cerraron. Fíjate vos que hay un número que habla básicamente del avance de la censura de 2014 a 2018 y habla del cierre de 115 medios, ¿no? Muchos medios regionales, medios locales, también medios de alcance nacional. Semanas, meses atrás hablábamos de la arremetida contra uno de los bastiones de la prensa independiente, que es el diario El Nacional, que sigue existiendo como tal, pero que tuvo básicamente una toma, no solo un embargo, sino una toma de su propia sede por parte de las fuerzas del régimen, ¿no? Deben quedar muy pocos medios independientes, ¿eh? Bueno, la verdad es que Internet ha hecho lo suyo, ¿no? Realmente es muy interesante la labor de muchos periodistas en medios digitales, en redes sociales, de lo que se conocen como los infociudadanos, también una ciudadanía muy activa en registrar la situación y la situación diaria de los venezolanos, lo que es la penuria de salir a conseguir un medicamento, de ir a atenderse en un hospital público o de conseguir lo más básico para subsistir, ¿no? Bueno, fíjate vos, estos son datos de la organización Espacio Público. Casos de violaciones a la libertad de expresión en el año 2020, 390 casos documentados, ¿no? Esto incluye... Más de uno por día. Esto incluye hostigamientos realmente muy serios, denuncias muy, muy graves de situación que viven los colegas, pero también, como te decía antes, estos infociudadanos que registran situaciones como irregularidades, por ejemplo, en tratamientos o en el acceso a la vacunación. A ver, en el año 2000, en lo que va de 2021, 253 denuncias. Aumentaron. 253 estamos denuncias. En el mes 8. Bueno, es decir, fíjate vos todavía que 4 meses para... es un número muy, muy significativo sobre las libertades sistemáticamente y los derechos fundamentales de los venezolanos sistemáticamente, pero esta situación es realmente muy grave porque habla de la posibilidad que están teniendo los colegas, cuya valentía realmente hay que destacar en muchísimos casos porque hay colegas que a través de su cuenta de Twitter están contando el día a día, lo que se vive en Venezuela, y eso por supuesto requiere de mucha valentía porque hay leyes hechas a la medida de criminalizar la actividad de la prensa, lisa y llanamente. Sí, pero es una lástima que los medios tradicionales, tanto los gráficos como los televisivos o los radiales, casi no existan independientemente, ¿no? Absolutamente. Porque son los medios que garantizan no solo la independencia, sino también la confiabilidad de la información que dan, ¿no? Sí, y te sumo algo, Joaquín, también la viabilidad de sostener ese trabajo en el tiempo, de financiar y sostenerlo en el tiempo, ese trabajo que por supuesto requiere de recursos profesionales, y por supuesto, como en toda Venezuela, la situación de los profesionales de la prensa realmente es muy, pero muy delicada, porque, como decíamos antes, de base hay una tremenda crisis humanitaria, condiciones de vida realmente tremendas, pero además una persecución y un hostigamiento sistemático que se plasma en situaciones como esta, ¿no? Muchas gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos, Joaquín. Chao, hasta el lunes.